Bienvenidos a este video explicativo sobre el diseño e implementación de un algoritmo que permita seleccionar la tracción en un vehículo híbrido en base a los niveles de alimentación de los motores de combustión y eléctrico. Vamos a comenzar con el diseño arquitectónico en el software de Proteus en su versión 8.0. Dentro del software de Proteus, vamos a seleccionar los implementos que necesitaremos. Como sabemos, en un vehículo híbrido es manejado por las señales de los sensores, tantos que van conectados a la bomba de combustible, como sensores que permitan la regulación de los estados de carga. En el caso de este proyecto vamos a utilizarlo un dip switch de 3 posiciones para representar estos niveles. Además, tenemos que utilizar lo que vendría siendo las resistencias. Además, utilizaremos un decodificador que nos servirá para analizar la señal entregada por los dip switch y convertirlos a datos binarios para poder utilizar electrónica digital y poder utilizar un comparador. Para utilizar el codificador vamos a utilizar el integrado 74 LS148. Además, para lo que viene a ser el comparador, utilizaremos el integrado 74 LS85. Además, utilizaremos una compuerta NOD que viene siendo el integrado 74 LS04 para trabajar con niveles de cero. Esto nos ayudará para poder mantener la señal del sensor mayor, aunque el resto siga apagado. Esto lo explicaré más tarde en lo que seguimos avanzando en el video. Bueno, hasta el momento vamos a comenzar con lo que viene siendo el dip switch. Como dije, vamos a tener que utilizar dos dip switch. El dip switch viene conectado hacia la fuente positiva y hacia la fuente negativa mediante las resistencias. Se evita cualquier sobresalto de energía dentro de estos. Vamos a estipular un valor de la resistencia de 330, que es un valor comercial. Estos dip switch vamos a conectarlos a una fuente de poder que viene siendo la alimentación por una batería. En este caso vamos a utilizar un valor específico de 5 voltios para evitar sobresaltos y percances en lo que vienen siendo los circuitos integrados. En el caso de la entrada, de la salida de los dip switch, van conectados directamente a las resistencias y estas se conectan entre sí y se unen a GND, o lo que viene siendo tierra, o el negativo de la batería.
Listo, con esto tenemos lo que vendría siendo la simulación de los sensores de los tanques de combustible y de el estado del nivel de carga de la batería. Posteriormente, como dije, vamos a utilizar lo que viene siendo la compuerta NOT, que es un negador. Esto quiere decir que cada nivel lógico o cada señal que este reciba va a transformarlo a su inverso. Es decir, si tenemos una señal positiva, nos dará una señal negativa o de tierra. Y en el caso de tener una señal negativa o de tierra, nos dará una señal positiva. Esta es muy usada dentro de lo que viene siendo lógica digital. En este caso, vamos a utilizarlas para poder como sabemos, en el caso de los sensores, el nivel al superar el nivel máximo, todos los valores que están por debajo de este se supone que están prendidos. Esta es la función de la compuerta NOT. Nos hace trabajar con lógica negativa. Y por esto, cada vez si nosotros encendemos un valor que puede ser 3 y están apagados todos los demás, vamos a tener que el valor total final es 3, puesto que el nivel de combustible está cubriendo todos los demás sensores en este caso, y se supone que no debería existir fallas. En el caso de no utilizar estas compuertas NOT, se va a tener que si acciona el nivel 3, no se puede encender porque no están encendidos los demás LEDs, los demás niveles del dip switch, y existiría un error. En este caso, como dijimos, vamos a utilizar un codificador para poder trabajar con lo que es electrónica digital, que se maneja en ceros y unos. Procedemos a conectarlo. Después de codificarlas, vamos a tener una señal de tipo digital que se manejará entre ceros y unos, y con esto podemos utilizar un comparador electrónico digital para poder determinar en qué nivel está, y con esto poder determinar cuál de los dos motores va a ser el elegido para el funcionamiento del motor del vehículo híbrido. Pero antes tenemos que utilizar lo que viene siendo igual las compuertas NAND. Esto para cerrar el ciclo de la lógica negativa. Como este es un comparador de 4 bits, vamos a tener que estipular un valor de 0 para los últimos dígitos del número. En este caso vamos a tener que conectarlo a negativo o GND.
Para poder utilizar lo que viene siendo la comparación y queremos que nos salga en un valor positivo, tenemos que conectar los niveles del comparador a positivo. Con esto vamos a tener que nos van a dar valores tanto de A menor que B, A igual que B y A menor que B. Aquí vamos a tener la primera de las condiciones que nos va a dar nuestro ejercicio, puesto que vamos a diseñar, tenemos la descripción del ejercicio. En base al nivel del tanque de gasolina, se seleccionará el motor de combustión interna y en base a la carga de la batería, se seleccionará el motor eléctrico, dando prioridad al motor de combustión interna al tener el mismo nivel. Además, tenemos que tener la consideración de que cuando el nivel sea 0, ninguno podrá encenderse, puesto que se entiende que ambos están ya sea sin gasolina o se encuentra descargada la batería. Vamos a tener la primera condición que nos dice que si A es igual que B y A es mayor que B, vamos a tener que nos dé siempre un positivo. Esto lo vamos a lograr gracias a la compuerta OR, puesto que esta compuerta nos entrega un 1 lógico siempre y cuando se encuentre alguno de los dos encendidos. Siempre que sean iguales o que siempre que el nivel de combustible sea mayor que el estado de carga pueda encenderse, utilizamos la compuerta OR. Pero para la segunda condición que nos da que cuando los niveles sean 0 no puedan encenderse ninguno de los dos, vamos a utilizar una compuerta AND. Nos da la tabla de verdad de que si no existen dos entradas positivas o de carga, esta no se puede encender y nos arrojaría un valor negativo. En este caso vamos a conectar con el puerto E0 del decodificador del nivel de gasolina. Además, utilizamos una compuerta OR para amplificar lo que viene siendo la señal que va hacia el segundo motor o el motor eléctrico. En este caso, estos vienen conectados, viene conectado a GND. Por último, vamos a utilizar lo que viene siendo los motores. Un motor. Y vamos a ocupar lo que son los LEDs. Vamos a ocupar un LED red y un LED blue para poder apreciar mejor cuando se encienda o se apague cualquiera de estos motores. Vamos a ocupar el primer motor y el segundo motor. Ambos tienen que conectarse a GND o a tierra. Pero para la conexión de los LEDs vamos a utilizar una resistencia. Como ya sabemos, vamos a ponerla a 330. Vamos a utilizar un LED azul para lo que es el motor, la representación en el motor del accionamiento del piloto del motor eléctrico y un LED rojo para el piloto
motor de combustión. En síntesis, este es el esquema final del circuito comparador que utilizamos dentro del vehículo híbrido. Como vamos a poner la simulación del Proteus y comenzaremos viendo que como ambos están con un nivel lógico de 0 o no hay nada de gasolina dentro del tanque de combustible, ni hay ningún rastro de carga dentro de la batería, ninguno de los dos motores puede iniciar el movimiento. Pero cuando estos reciban un primer indicio tanto de combustible como de batería para el motor eléctrico, comenzará a funcionar. Vamos a ver la primera condición, cuando el nivel de gasolina es mayor que el estado de carga. En este caso, comienza a funcionar el motor de combustión y se enciende el LED rojo o el piloto del motor de combustión. En el caso de que sean iguales, se mantendrá encendido el motor de combustión y el LED rojo mantendrá su brillo. Pero cuando se perciba un mayor estado de batería que del nivel de combustible, será el turno del accionamiento del motor eléctrico y se encenderá el LED azul. Ahora viene la condición de que si están apagados. Ahora veremos la condición de que si el sensor del tanque lleno permanece encendido, va a suponerse que los sensores de medio tanque y de un cuarto de tanque están encendidos. Procedemos a ver la simulación y se puede aducir que esto es correcto, no existiendo un fallo dentro de los sensores. Es decir, todos los niveles que se va a percibir es como que todos estuvieran encendidos. Vamos a pasar con lo que es el diseño de la ingeniería en software o el diseño del algoritmo. Antes de comenzar con la ingeniería en software, tenemos que definir la matriz de tareas, servicios y características. Vamos a comenzar con la primera tarea, que sería decodificación del nivel de combustible. Para esto utilizamos la función de codificar nivel de gasolina para poder llamar a los atributos o características código motor de combustión, nivel de gasolina y nivel lógico A. En segunda instancia tenemos la decodificación del nivel de carga. Vamos a utilizar la función de codificar carga batería para llamar a los atributos código motor eléctrico, carga de batería y nivel lógico B. Vamos a tener como siguiente punto o siguiente tarea la comparación de los niveles de carga y combustible. Para esto utilizaremos la función o servicio comparar niveles, y para llamar a la característica mayor. Prosiguiendo con las tareas, vamos a tener la comprobación del estado de motores. Así, vamos a utilizar la función o servicio comprobar estado motores para seleccionar los atributos o llamar a los atributos motor eléctrico y motor combustión. Por último, vamos a tener la comprobación del estado de los LEDs pilotos, cuyo servicio va a ser comprobar estado de los LEDs o comprobar estado LEDs para poder llamar a las características LED rojo y LED azul. Después tendremos el diagrama UML de nuestra clase principal, motores. En esta tenemos los siguientes atributos de tipo entero: código motor combustión, nivel gasolina, nivel lógico A, código motor eléctrico, carga batería y nivel lógico B, así como la variable o característica mayor.
Además tenemos los atributos tipo cadena, como son LED rojo, LED azul, motor combustión y motor eléctrico. Vamos a utilizar las funciones o servicios antes dicho: decodificar nivel gasolina, decodificar carga batería, comparar niveles, comprobar estado de motores y comprobar el estado de los LEDs. Esto en referencia al diagrama que ya vimos, donde se puede apreciar que la primera de decodificar los niveles de gasolina la cumple el integrado 74LS148 y para ambas, tanto para el nivel de gasolina como el estado de batería o la carga de batería. Vamos a tener además el comparar niveles, que es brindado por el integrado 74LS85. Y por último, para la comprobación de los estados, vamos a tener lo que son las compuertas OR y AND. La ingeniería en software, el diseño del algoritmo. Para esto vamos a utilizar el software NetBeans, que utiliza la programación de Java. Comenzaremos definiendo de qué va a tratar este algoritmo, que es el diseño y la implementación de un algoritmo que le permita la selección de la tracción en un vehículo híbrido en base a los niveles de alimentación de los motores de combustión y eléctrico. En base al nivel del tanque de gasolina se selecciona el motor de combustión interna y en base a la carga de batería se seleccionará el motor eléctrico, dando prioridad al motor de combustión interna al tener el mismo nivel. Bueno, en este caso vamos a crear la clase proyecto. Esto nos generará el package proyecto, así como la clase proyecto, nuestra clase pública proyecto. Comenzaremos definiendo nuestra clase motores y agregando la sentencia import java util scanner. Esto nos servirá para poder ingresar por consola las variables o los niveles lógicos que nos pide. Es decir, en el algoritmo sería como utilizar el dip switch. La clase motores vamos a definir lo que son todos los atributos que definimos en el UML. Los vamos a definir como privado para que no se puedan tener su visibilidad hasta que sean invocados por las funciones respectivas. En este caso vamos a crear un constructor saturado que será public motores, donde tenemos las variables nivel de gasolina, carga de batería y string LED rojo, string LED azul, así como string motor combustión y string motor eléctrico. Todos estos van a ser iguales a los valores implementados dentro de cada uno, definidos en la clase proyecto. En la clase de motores normal vamos a definir la variable mayor, que nos será de utilidad al momento de seleccionar cuál va a ser el motor seleccionado dentro del vehículo híbrido. Vamos a utilizar las sentencias que dice para los atributos nivel de gasolina, carga de batería, mayor, motor de combustión y motor eléctrico, así como los niveles lógicos A y B y los LED rojo y azul. Estos nos sirven para definir la variable que va, para leer la variable que va a tomar el atributo motor eléctrico en este caso, y el método get es para invocarlo y poder imprimirlo o llamarlo a utilización. En este caso vamos a comenzar con lo que es las funciones. Las funciones como ya vimos en el UML, van a ser decodificar el nivel de gasolina. En este vamos a tener la variable nivel lógico A. El nivel lógico A va a ser igual al nivel lógico A. Y esta variable va a ser igual al nivel de gasolina. Por tanto, si el nivel de gasolina
en un primer caso de que tenga 0, el nivel de gasolina nos dará que es 0. Para un caso donde el nivel lógico sea 1, el nivel de gasolina será 1. En el caso de que el nivel lógico sea 2, nos dará que el nivel de gasolina es de 10. En un caso de que el nivel lógico sea 3, el nivel de gasolina va a ser 11. Y por default vamos a tener un nivel de gasolina de 000. ¿Por qué se codifican con 0, 1, 10 y 11? Esto es por el código binario, que va variando de acuerdo a los bits, en donde vamos a tener que 0 es igual a 000, 1 va a ser igual a 001, 2 va a ser igual a 010 y 3 va a ser igual a 011. Como sabemos que el integrado el 74 LS85 trabaja con código binario, tenemos que decodificarla a estos valores. Igualmente haremos la decodificación para carga de batería, donde para cada caso que tiene la sentencia switch, vamos a tener su respectivo nivel en código binario, y el nivel lógico es igual que la carga de batería. Para la comparación vamos a utilizar lo que es la sentencia if, donde vamos a comparar que si el nivel de gasolina es menor o igual que la carga de batería, mayor podrá tomar el nivel de gasolina. Pero si esto no ocurre, el nivel de mayor tomará el nivel de la carga, tomará el valor de la carga de batería. Para la comprobación de estado motores y comprobación de estado LEDs, vamos a utilizar igualmente la sentencia if. Esto para poder analizar que si la variable mayor es igual al nivel de gasolina, entonces se puede decir que el motor de combustión está encendido. Caso contrario, el motor de combustión estará apagado. Y un segundo if para que nos permita saber comparar si la variable mayor es igual al valor de la carga de batería, significará que el motor eléctrico está encendido. Caso contrario, el motor eléctrico estará apagado. Igual para los LEDs, se utilizan las mismas sentencias, pero se cambia la variable LED rojo y LED azul, donde igualmente podrán tomar las variables de encendido o apagado según amerite el caso. Por último, en nuestra clase del proyecto, vamos a tener dentro del public static void o el cuerpo de la función, vamos a definir nivel lógico amp, la variable nlamp y la variable de tipo entero nlb, así como un escáner SC que nos permita realizar la entrada por consola. Vamos a definir una entrada para nuestro algoritmo, definiendo la entrada, el formato principal de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, sede La Tacunga, para la carrera de Ingeniería Automotriz. El desarrollador, o sea mi persona, será José Antonio Yacelga Cajas. Para la materia de programación
del NRC 7450 dictada por el docente Luis Guerra con el tema Sistema de selección de tracción de un vehículo híbrido. Posteriormente vamos a tener que definir una variable caso como nueva, para lo cual el constructor motores va a tener los datos 0, 0, apagado, apagado, apagado y apagado. Esto para el caso del constructor que habíamos definido al inicio, donde primero tenemos el nivel de gasolina, la carga de batería, el string LED rojo, LED azul, motor combustión y motor eléctrico. Esto es para la condición de que si no existe gasolina dentro del tanque y no existe carga dentro de la batería, no podrá iniciar el funcionamiento ninguno de los dos motores. Posteriormente vamos a definir el funcionamiento del vehículo híbrido, que está dado por los sensores que nos entregan un nivel de gasolina para el motor de combustión y la carga de la batería para el motor eléctrico. En este proyecto está dado por los dip switch, por lo que se requiere que el usuario entregue los datos o niveles determinados por el dip switch. En este caso, el usuario deberá ingresar el nivel lógico del dip switch 1. Estos niveles van de 0, 1, 2 y 3 para los casos definidos en los switch que definimos al decodificar, puesto que si no toman ninguno de estos valores, el sistema los reconocerá como que es un 0 y no existe nivel de gasolina ni carga de batería. Aquí vamos a definir nuestras variables NLA y NLB como las que utilizamos para el escáner, donde vamos a utilizar el escáner, y posteriormente vamos a llamar a la función de codificar nivel de gasolina con la variable NLA y de codificar carga de batería con la variable NLB, que tomará el valor dado por el usuario. Posteriormente se imprimirá los niveles del tanque de gasolina y la batería del motor eléctrico. Estos son los niveles lógicos que son necesarios para proceder a la comparación dentro del integrado 74LS85. Llamamos a las funciones comparar niveles para determinar cuál de los dos motores y los LEDs van a estar encendidos o apagados, y llamamos a la comprobación de estado LED y de estado motores. Esto para poder visualizar cuál van a estar encendido y apagado. Utilizamos la sentencia systemout.println para poder decir que el motor de combustión está encendido o apagado según requiera la lectura del motor de combustión, y el motor eléctrico está encendido o apagado según el get motor eléctrico. De igual manera con el LED rojo y LED azul. Y este sería la eficiencia del código. Procedo a su ejecución. Como dije, nos va a imprimir toda una sentencia del proyecto, de dónde fue realizado, por qué institución, quién es el desarrollador, para qué materia es, el NRC, el docente que imparte la materia y el tema.
además de la breve explicación que dimos sobre el dip switch, y nos pide ingresar el nivel del dip switch. Vamos a tener un nivel de 2 y un nivel de 3 para que nos pueda verificar. En este caso va a salir que es el motor eléctrico está encendido y el LED azul está encendido. Nos imprime los niveles del tanque de gasolina, que va a ser 10 en código binario y 11 para la batería del motor eléctrico. El motor de combustión interna está apagado y el motor eléctrico está encendido. Igualmente el LED rojo está apagado y el LED azul está encendido. Con esto queda comprobado el funcionamiento tanto en la simulación dentro del software de Proteus como la solución del algoritmo. Ahora vamos a realizar este pequeño circuito en el mundo real, con la utilización del protoboard y todos los integrados que hemos utilizado. El diseño del circuito comparador, el dispositivo. Estos son los integrados que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro circuito. Contamos con algunos repuestos, además de la protoboard, el multímetro y una batería. Circuito. Como podemos ver, tenemos lo que es las entradas del dip switch, las cuales son conectadas directamente a GND. El potenciómetro está aquí para regular la corriente de la batería, que tiene 9 voltios, y con este podemos regularlo para que solo alcance 5, evitando así daños en los circuitos integrados. Como vimos en el diseño, debemos conectar cada una de las resistencias a las salidas de los dip switch. Además, que cada una de estas salidas va a ir a una compuerta NAND, que la pueden apreciar aquí, y de aquí salen mediante los cables azules hacia sus respectivos comparadores. Los cables amarillos son para las salidas de los dip switch. He tratado de hacer lo más comprensible posible este diseño del circuito. En tanto a lo que es el cable son las salidas ya codificadas o el número binario que sale para el comparador, el 74LS85, en el cual se podrá determinar cuál de estos va a ser el que sea mayor, cuál va a ser el menor y cuál va a ser el igual. Pero el cable verde es el que sale a otra compuerta NAND, o sea, una 74LS04. Esto para culminar el ciclo lógico negativo. Y de aquí sacamos un cable rojo, que este sí ya es el que va al comparador. Estas como las entradas para que puedan funcionar las salidas del comparador, se deben conectar a un voltaje positivo, en este caso a positivo. Ya. Por último, los cables blancos son los que van a sacar el mayor, el menor o el igual. En este caso, los dos cables blancos van a una compuerta OR, que es la que nos permite obtener el voltaje siempre que la primera condición, que es que cuando los niveles del switch sean iguales
se dará preferencia al motor de combustión. Y cuando solo si los niveles del motor eléctrico son mayores que los del motor de combustión, solo ahí encenderá el motor eléctrico. Por último, vamos a tener que estas salidas, para cumplir con la condición de que cuando no exista ni gasolina dentro del tanque, ni carga en la batería, no se puedan encender, vamos a tener que conectarle esta salida a una AND, en la cual se conectará con el pin E0 del decodificador del nivel de combustible. Con esto hemos concluido el circuito, y de ahí simplemente las salidas van distribuidas a cada uno, ya sea a los focos LEDs, que el azul es para el motor eléctrico y el rojo es para el motor de combustión. Vamos a tener el mismo funcionamiento. Pasamos con la implementación final del dispositivo. La implementación del dispositivo final. En vamos a ver cómo fue terminado el proyecto después de todo la secuencia de armado que hemos visto, y cómo va a ser su presentación final. Bueno, este es el funcionamiento que va a tener. Cuando reciba el encendido que es dado por el potenciómetro, va a actuar si es que están ambos con niveles iguales que son dados por los dip switch, va a funcionar preferentemente el motor de combustión. Pero en el momento en que el motor eléctrico supere al nivel de gasolina, la batería del motor eléctrico supere al nivel de gasolina, va a tener preferencia el motor eléctrico. Pero cuando reciba más gasolina, va a funcionar. En el caso de que ambos estén a un mismo nivel, va a darse preferencia al motor de combustión. En este caso vamos a tener que están todos apagados, porque no hay nada en tanto al tanque de gasolina ni a la batería. Ponemos en el nivel de la batería y procede a encender el LED azul y el motor eléctrico. Si es que ponemos ambos al mismo nivel, va a preferir al motor de combustión. Doy un profundo agradecimiento al ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz por las cátedras sobre la materia de programación dictadas en el periodo académico marzo 2020-septiembre 2020. Les agradezco mucho su atención. Espero este video haya sido de su agrado y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.